cuando estaba hablando el vicegobernador del Chaco, había alguien a su izquierda que con la cabeza hacía así cuando yo hice una pregunta. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Buen día. Kane. Sí. No recuerdo desaprobar nada. No, le dije, hay una crisis. Verlo. Cuando el vicegobernador respondía algo, te vi que hacías sobre así sobre el tema de la crisis, sí. Bueno, sí, creo que hay una crisis política muy grande y que evidentemente hay una crisis social que tiene que ver con cómo descargan el ajuste, pero hay una crisis particular que es de régimen político, porque vía los cuadernos, la corrupción con la obra pública y la patria contratista, estas propias declaraciones de Cristina en esta intervención que se estaba analizando, donde ella dice, no empezó con nuestro gobierno la cartelización de la obra pública, pero de alguna manera esa defensa está concediendo que en los 12 años del kirchnerismo se siguieron haciendo negocios con este cartel de la obra pública, la patria contratista, entre quienes la familia Macri son históricos. Entonces hay una crisis que, como la del Lavallato en Brasil, está empezando a caminar e implica todo un régimen político, la corrupción y los negocios. Entonces creo que hay una crisis social, hay un crecimiento en la movilización, pero aparte hay un componente de desautorización de un régimen político que se viene arrastrando de gobierno a gobierno. Y eso es un capítulo en sí mismo. Sobre el tema de Sandra y Rubén y la Escuela 49 Moreno, es claro que Vidal y el gobierno provincial han querido guardar silencio para tapar sus responsabilidades. Pero justo el día de hoy sucedió una cosa, que es que después de 2 meses tuvo que renunciar Mateo Nicholson, el director provincial de infraestructura escolar, o sea, del área que está prendida a fuego, del área que está en crisis, que hay más de 800 colegios y escuelas que no están funcionando en la provincia, y hace 2 meses que estaba licenciado por un audio donde aparece pidiendo que se sobrefacturen 24 millones de pesos. Bueno, en buena que hora no llegaron a escuelas como la 49, lo tuvieron 2 meses guardando, cobrando el sueldo. Guillermo, en buena hora que haya renunciado, ¿no? Peor hubiera sido que sigan funciones. Lo tendría que haber separado del cargo en el momento, hace 2 meses. Lo que nosotros estamos planteando de fondo es que hay una responsabilidad política. Por eso hemos pedido el juicio político a María Eugenia Vidal por la situación de la Escuela 49 Moreno y un cuadro más general de ajuste sobre toda la educación y la infraestructura escolar que tuvo el resultado fatal en el caso de Moreno y que tiene cotidianamente docentes electrocutados, peligro de riesgo de derrumbe, esto y lo otro. Entonces hay una acción, ellos hicieron un diagnóstico de las escuelas de la provincia, dijeron el 75% está en condiciones graves y después ajustaron el presupuesto educativo y desmantelaron lugares como la Unión Ejecutora Provincial que se encargaban de arreglar escuelas. Esto es el resultado de una política. La Argentina necesita indudablemente un sistema impositivo alto para lograr la competitividad, porque todos los otros países del mundo que nos queremos comparar como crecidos tienen, por supuesto, una mejor infraestructura. Pero para lograr la infraestructura necesitas un Estado que lo logre, justamente mejorando las rutas, las vías, la energía, las diferentes cuestiones que tienen que ver con esa posibilidad de exportación. Pero en el medio necesitas también mantener a 40 millones de argentinos. Eso es realmente importante que entendamos entre todos cómo vamos generando esta cuestión de Estado. Guillermo. Sí, desde el Frente de Izquierda tenemos un planteo que, bueno, quiero partir de una cosa que dijo el matricero Gerardo que me pareció muy importante, muy elaborada, que es el impacto de la crisis internacional. Porque si no parece que estamos discutiendo modelos en el aire, un poco más de esto, menos impuestos, más lo otro. Acá el problema es el siguiente, el gobierno dijo que si hacíamos un ajuste fiscal y abríamos el endeudamiento, iban a llover las inversiones. Y que lo importante era hacer lo que pedía el capital financiero. Si quería poder moverse con libertad, habilitemos toda la fuga de capitales. ¿Qué hemos logrado? Se ha profundizado la recesión, se ha armado una bomba de tiempo. Porque hay una crisis capitalista internacional. La tendencia, no de este año, incluso de antes, es a la fuga de capitales en la región. Entonces el impacto de esto se ha transformado con la política de gobierno una bomba en el país. Y la pregunta ahora es, ¿quién paga la crisis? Desde el Partido Obrero del Frente Izquierda decimos que la crisis la paguen los capitalistas, que la paguen los que se llenaron los bolsillos, defendamos el salario igual a la canasta familiar, cortemos con la deuda externa, que es la vía de estrangular la economía nacional y de una sangría de nuestro tesoro, y pongamos esa plata en industrialización, en los planes de obras que necesitamos como un plan para sacar adelante el país. Dava, como dirigente de Cambiemos y como representante, por supuesto, de este bloque, ¿qué le respondes a Gerardo, que está cerrando las persianas en este momento y que no va a poder seguir trabajando ni ofreciéndole trabajo a los demás? Es difícil hablarle particularmente por un caso, ¿no? Siempre hay que conocer los pormenores. Siempre que una fábrica cierra, por supuesto que es doloroso. Me imagino que la situación debe ser dura, que gente se quede sin trabajo, pero me parece que el debate que se armó, con el que yo por supuesto ideológicamente no estoy
para nada de acuerdo, y me parece de hecho un debate que atrasa 80 años por lo menos, que estemos debatiendo hoy un proyecto industrializador en pleno siglo XXI, cuando en todo el mundo las industrias están dejando de dar trabajo, porque no es verdad que las industrias dan trabajo. Yo vengo de la industria textil, mi familia toda la vida se dedicó a la industria textil, y te puedo contar como un caso ejemplo, como un modelo que hace 50 años había 5 empleados por telar, y ahora una industria textil tiene un empleado cada 20 telares. Y hay fábricas en San Luis que sacan volúmenes de tela muy grandes, que son fábricas que han invertido, que les va bien, y que en toda la fábrica tienen 10 empleados. Bueno, pero cierre, ¿no? Yo quiero hacer una reflexión sobre lo que decía el representante de Cambiemos. No pude terminar. Esta idea de que la industria no es hoy tan central en el mundo. Hay una guerra comercial entre China, la Unión Europea, Estados Unidos, en función de defender la industria de cada uno, defendiendo unas condiciones frente al resto. Argentina ha quedado atrapada en esa guerra, y la política del gobierno es que siga la fuga de capitales y que se funda la industria. Entonces, nosotros tenemos que tener una política, desconocer este acuerdo con el FMI, que es ruinoso e imposible. Por ejemplo, se quiere recortar el presupuesto de la provincia de Buenos Aires en 35.000 millones de pesos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cerrar las escuelas y los hospitales? No se sabe cómo se va a cumplir. A ver, Ariel. Estoy de acuerdo con el empresario, estoy de acuerdo con Gerardo de que hay que establecer un modelo de desarrollo, que también lo comparto con vos, Carlos, de que se deberían sentar economistas de diferentes vertientes y de una vez por todas hacer un plan nacional de desarrollo. Lo que tenemos que decidir, el gobierno no lo convoca eso. Pero lo que tenemos que pensar es si ese plan nacional de desarrollo es en base a proteger industrias que consumen dólares, que solamente funcionan con un subsidio. Vos dijiste al principio del programa, y de alguna manera me encaraste y me dijiste el dólar se fue arriba de 31 pesos. Y Carlos, o el empresario Gerardo creo que se llamaba, dijo que dejó de trabajar por la importación. Si con un dólar de 31 pesos, como vos dijiste que es alto, estamos todos de acuerdo que no puede trabajar y no puede competir, entonces estamos hablando de lo que tenemos es una empresa subsidiada. No, pero hay un dato real. Hay un dato real. El comerciante que hace 2 años arriesgó a poner un comercio y trabajaba con un familiar, hoy se da cuenta que si hubiera puesto esa plata en dólares, no perdía nada, y hoy cerró. Ahí no hay subsidio. Claro. Ahí no hay subsidio. No, claro, la bicicleta el gobierno financiera está subsidiando la está timba claro que financiera. El subsidiado en serio, la timba financiera, se ha llevado una buena parte Claro, del Tesoro Nacional. perdón. Hay que decir las cosas como ¿Me dejás son. aportar? Ahora, este gobierno ha festejado, está en el Clarín de hoy, no lo dice Prensa Obrera, que es una publicación con otro punto de vista, lo dice Clarín. Dice que el equipo económico del gobierno ha festejado, en función del ajuste fiscal, la licuación del salario real. Esa es la política económica que está festejando. Yo creo que eso no lo festeja nadie. No es verdad. Eso no lo festeja. El impacto de la relación entre los funcionarios del Estado y la patria contratista y los negocios que hay tiene un impacto político. Yo tengo un desacuerdo, porque mira, viene de gobiernos anteriores, pero en este también. María Eugenia Vidal nos pidió a la legislatura, yo voté en contra, una emergencia de infraestructura. Una de las razones que pedía esa emergencia de infraestructura eran las escuelas y los colegios y los hospitales que estaban en pésimas condiciones. Dijo, si a mí me permiten rearmar todas las licitaciones que venían del gobierno anterior a otras empresas, salteándome los tiempos de las licitaciones, pudiendo disponer de otras condiciones de contratación, yo voy a resolver este problema. Sí, voló una escuela. Se votó la emergencia de infraestructura. Nunca se presentaron informes de los avances de esa emergencia, y las escuelas están en el estado que están, que llevó a la situación de Sandra y de Rubén. Entonces, esta relación no es solo la corruptela, ¿se entiende? Es el vaciamiento y el ajuste sobre los servicios públicos, y eso afecta a las condiciones de los trabajadores, que hay que poner sobre la mesa. Está muy bien hablar de las pymes, pero también tenemos que decir que, por ejemplo, el 20% que le propusieron a los docentes, que ahí está la compañía de Suteba que aplicó el paro de 72 horas de la semana que viene, un 20% cuando hay un 35% de inflación, es una licuación salarial tremenda. No van a poder comer flan, van a pan duro. La mayor parte de la deuda que se tomó fue a pagar déficit, que es algo que nosotros criticamos, que no nos pareció bien. Y fue a pagar déficit, fue a pagar ese déficit del presupuesto. Entonces, por un lado, estamos pidiendo una erogación presupuestaria más grande para que se puedan cubrir todas las necesidades, para más flan, para seguir con la expresión del momento, ¿no? Con la palabra de moda. Queremos más flan, pero por otro lado, cuando el gobierno va a buscar el dinero para pagar ese flan, lo criticamos. Entonces, ¿de dónde queremos que salga el dinero para pagar ese flan que todos estamos pidiendo? ¿Pero fue para pagar ese flan? Fue para pagar ese flan. A mí me hubiera encantado que vaya otra cosa. Yo coincido con ustedes. El nivel discursivo, la verdad. Yo quería saber si a él le preocupa la fiscalidad cuando el gobierno coloca la quita de retenciones para la minería, la quita de retenciones para el campo, cuando hay exenciones impositivas millonarias. En la provincia de Buenos Aires sigue habiendo exenciones a todo. Pero eso es virtuoso. Fábrica, eso es virtuoso. Todo el mundo tiene exenciones impositivas, y después no hay plata para las escuelas. Perdón, es una farsa. No es una farsa. Entonces hay que recortar
hay que ir a los números. Se la llevan en pala, que lo decía Cristina y se la siguen llevando en pala hoy. Son los grandes capitalistas. Ahora, dos cosas. Primero, acá el vicegobernador recordó cómo firmaron los gobernadores del PJ junto a Macri el pacto fiscal del año pasado, que fue el robo al ANSES y el robo a los jubilados, que la están pasando muy mal en este clima económico como resultado de ese acuerdo. Ahora se está armando un nuevo acuerdo entre los gobernadores y Macri que se tendría que plasmar, o pareciera que se va a plasmar, en un presupuesto nacional de ajuste que van a llevar al Congreso. Hay que ver, porque el vicegobernador ya no cree. Bueno, entonces lo que nosotros queremos alertar, acá ambos dijeron la utopía del socialismo. Miren, lo único que es inviable de verdad, los socialistas tenemos un plan. Con la plata que se estaba yendo en la fuga, como explicaba Patricio, en la fuga de capitales, en la deuda externa, podemos ir a un plan de obra pública, de vivienda y de industrialización. Ahora, con los acuerdos del Fondo Monetario, hasta la gente de Cambiemos te dice, se va a cumplir este trimestre, el 1.3 que se pautó de reducción del presupuesto nacional es completamente inviable, no se puede reducir más, por lo menos con el funcionamiento de los servicios públicos que existen en este país, con salarios que permitan tratar de arañar algo. Digamos, no logran cerrar la paritaria docente de la provincia de Buenos Aires después de 10 meses. Entonces es inviable esta política. Eso es lo único que realmente no existe, es el acuerdo que firmaron con el Fondo Monetario. Y si lo tratan de llevar al Congreso, desde los sindicatos combativos que se reunieron en un plenario en Lanús hace unos meses, una reunión esta semana, están llamando a todo el movimiento obrero a marchar al Congreso el día que se quiere imponer ese presupuesto de ajuste, porque es un salto en el hambre de los trabajadores en Argentina.